estudio del transformador y vimos una posibilidad matemática de resolver prácticamente la determinación de parámetros del transformador de una manera más sencilla, que es como el circuito equivalente eléctrico del transformador, el cual representa realmente todos los fenómenos reales que ocurren en el transformador, es decir, las pérdidas eléctricas, las pérdidas magnéticas. Y por supuesto, y ahí se pueden aplicar ley de Ohm, ley de Kirchhoff. ¿Cuántos circuitos equivalentes vimos ayer? ¿Cuál es el circuito? Exacto. Recuerden que tenía que tener una particularidad para poder representar eléctricamente que uno de los dos devanadores tenía que estar referido al otro. Porque sabemos que en la práctica no están unidos eléctricamente el devanador primario con secundario. Si voy a dibujar entonces el circuito equivalente exacto referido a primario, ¿qué significa? Si estoy viendo todos los elementos referidos a primario, los parámetros que ya están en el primario se quedan tal cual, ¿no? Sí. Entonces era R1, X1, V1, bueno, y la gama de denominación depende por qué lado se haga la prueba para ganar. En este caso entonces, tendría que ser R2' y X2', lo mismo con RC' y XN'. ¿Cómo determinaba R2'? A cuadrado por R2. ¿Quién es A? La relación de transformación, ¿no? X2', A cuadrado por X2. En este caso también RC', A cuadrado por RC y XN', A cuadrado por X. Bueno, el voltaje 2', que es A por V2. Y la corriente I2', que es I2 partido A. Y de esta manera todos los parámetros del secundario son referidos o vistos desde el primario. Y puedo tener ese equivalente eléctrico con el cual puedo trabajar, aplicar ley de Ohm, ley de Kirchhoff para calcular los parámetros de vida. ¿Cuál es el otro circuito equivalente? El circuito. Bueno, vamos a hacer entonces referido a primero ¿no? El exacto referido a secundario. ¿Cómo era en este caso? Ahora voy a referir, los voy a ver todos desde el secundario, ¿no? Por tanto, los parámetros del secundario se quedan tal cual, ¿no? Que sería R2, X2 y V2. Pero los del primario tengo que referirlos a secundario. ¿Cómo se referían? Para los que ya estaban. R1' sería R1 partido a cuadrado. X1', X1 partido a cuadrado. V1', V1 partido a. Y la corriente I1', A por I1. Y de esta manera tengo el mismo circuito equivalente, pero en lugar de estar referido a primario, estaría referido a secundario. También vimos el circuito equivalente aproximado, el cual también se podría referir tanto a primario como a secundario, ¿no? Referido primario. En este caso, la gama de magnetización
RC es equivalente, la X equivalente. Si está referida a V1, ¿cómo determino la RC y la RM en caso de que haya que referirla? Igual que aquí, ¿no es así? A cuadrado por RC. Y la XM a cuadrado por XM. ¿Y quién sería la R equivalente aquí? R1 más R2', ¿no? Porque estamos haciendo el circuito equivalente referido a V2. Significa que todos los parámetros tienen que verse desde el primario. En este caso, el primario se queda tal cual y refiere a lo de secundario al primario, ¿no? Y la X equivalente, ¿cuál sería? Igual X1 más X2'. Bueno, de igual manera, la R2' es igual a cuadrado por R2, ¿no? Y la X2' a cuadrado por X2. Y es mucho más sencillo trabajar con este circuito que con el exacto, ¿no? Si lo voy a hacer referido, entonces, circuito equivalente referido el aproximado, ¿verdad? Referido al voltaje del secundario. ¿Cómo quedaría en este caso? Pues sería el XM y RC, que ya estaría aquí, el que tengo que referir. Pero ¿quién sería en este caso la R equivalente? R1' más R2. Exacto, la R equivalente sería R1' más R2. Es decir, si voy a hacer lo referido al secundario, lo del secundario se queda tal cual y tengo que referir lo del primario al secundario. Y el equivalente sería X1' más X2. Por supuesto, ¿quién sería R1'? Referido a V2, como está acá, ¿no? R1 partido a cuadrado y X1 sería X1 partido a cuadrado. ¿Sí? Porque al ese equivalente exacto, lo primero, abajo dice en la I2', abajo el eliminador sí. La función de transformación. ¿Y cuál sería el circuito equivalente que nos queda? El simplificado, ¿no? Que en este caso, básicamente, ¿qué sería? Eliminar la rama de magnetización, ¿no? En este caso, recuerden que los parámetros RC y XM son relativamente grandes con respecto a Z1 y Z2, ¿no? Por tanto, la corriente de excitación prácticamente es muy pequeña, se puede despreciar y hacer un circuito equivalente con esta corriente igual cero, ¿no? Que sería mucho más sencillo y simplificado trabajar con este circuito, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la R equivalente? Si lo estamos haciendo referido a V1. R1 más R1 más R2', ¿no? Lo mismo pasa con la X equivalente, ¿no? Que sería X1 más X2'. Por supuesto que es mucho más
más sencillo trabajar. Y solo nos quedaría entonces el circuito equivalente simplificado, referido a V2. ¿Sería referido? Y en este caso, ¿quién sería la eje equivalente? R1' más R2. Y la eje equivalente igual, X1' más X2. Lo otro que vimos ayer era el porciento de regulación de voltaje, ¿no? Y aquí es igual a V2, el vacío o sin carga menos V2 con carga, partido V2 con carga por ciento. Y eso da una medida de la diferencia entre el voltaje del secundario sin carga con respecto al voltaje del secundario con carga, ¿no? Que la idea era que esa diferencia se fuera la menor posible, ¿no? Profesora, ¿Sí? hoy cuando el circuito está referido de dos en la rama, la RC y la X en menor prima. ¿Aquí? Sí, correcto. Aquí puede estar referido, no, eso depende de las mediciones que se hacen de estos parámetros, si se hacen por el lado de alto o por el lado de abajo. En el ejercicio que vimos ayer, los parámetros te decían explícitamente que estaban referidos abajo. ¿Y lo de la rama? Eso. Estos, después vamos a ver más adelante en la asignatura, que todos estos parámetros del circuito equivalente, si de R1, X1, la RC y la X, se obtienen con pruebas reales que se hacen en el transformador, ¿no? Que ustedes lo van a hacer en el laboratorio también. Si esa prueba llevaba las mediciones del lado de abajo, esos parámetros los voy a obtener referidos al lado de abajo. Si esas mediciones yo lo hago por el lado de alta, esos parámetros los voy a obtener referidos a alto. Eso va a depender de por dónde se hace la prueba de cortocircuito o circuito abierto para determinar los parámetros del transformador para saber si estos están referidos a alto o abajo. En este caso, si voy a dejar el circuito equivalente referido a V1, aquí estoy asumiendo que el RC y XM estaban referidos a abajo, ¿no? Entonces eso también tendría que referirlo a alto. Pero todo va a depender de las mediciones en donde se obtienen esos parámetros. Pero siempre le van a decir esos valores referidos a alta, esos valores referidos a abajo. Lo que sí tiene, R1 sí tiene que estar siempre. En R1 si estoy haciendo lo referido a V1. Y R2, si estoy haciendo el circuito referido a primario, hay que referirlo, ¿no? Es decir, R1 y R2 está claro. El que puede variar en dependencia de los parámetros sería la rama de polarización.
Dice el primer ejercicio. Un transformador monofásico tiene una potencia de 1 kVA. Un transformador monofásico tiene una potencia de 1 kVA. Y tiene los siguientes datos. Determina, inciso A, el circuito equivalente exacto referido al lado de alto voltaje. El circuito equivalente exacto referido al lado de alto voltaje. Inciso B. La corriente de excitación cuando el transformador se alimenta, por alto voltaje. Inciso C. La FEN 1 y 2, es decir, E1 y E2 de vacío. E1 y E2 de vacío. Inciso D. I1 e I2 nominal. I1 e I2 nominal. Si se desprecia la corriente de vacío. Inciso, el que venga ahora. Esto no lo hago de nuevo. Dibuje el circuito equivalente simplificado. referido
al lado de alto voltaje. Inciso ¿D? E. Vamos a ver. Voltaje por primario. Voltaje por primario. Si se conecta una carga, voltaje por primario, si se conecta una carga, voltaje por primario, si se conecta una carga de potencia 0.8 kVA, voltaje por primario si se conecta una carga de potencia 0.8 kVA a 110 volts. A 110 volts. Y factor de potencia y factor de potencia 0.8 en atraso. Es decir, repito el inciso 9. Voltaje por primario si se conecta una carga de potencia 0.8 kVA a 110 volts y factor de potencia 0.8 en atraso. Ya, estamos listos. Bueno, lo primero que hay que hacer es el circuito equivalente exacto referido al grado de alto, ¿no? Ya tenemos todos los elementos aquí para que se lo puedan hacer, ¿no?
equivalente le piden el exacto referido a quién? Exacto, referido a B1, sí, alimentando por 200 gramos. ¿Qué significa entonces? Que los parámetros que están en primaria se quedarían tal cual, ¿no? Y tendría que calcular los parámetros R2 referidos al primario. Sería R2', X2', XM'. Así, ¿no? Así. Porque me están diciendo también que los parámetros RM y XM estaban referidos a banda, ¿no? Por tanto, aquí también tendría que referir los parámetros de la rama normalización, ¿no? ¿R1 qué valor tiene? 0.8. R2 y X2, ¿no? 0.6, ¿no? Entonces, RM, ¿cómo la he referido al lado de alta? X1 es alta. No, X2 El 2, profesor. X1 es 2. X2, 06. Entonces, ¿cómo calculo el parámetro de RM? Referido al lado de alta. ¿Cómo calculo el R2'? ¿Cómo? Bueno, R6 es la normalización. ¿Cómo lo calculo? es A cuadrado por R. A cuadrado por RC. ¿Cuánto vale A? 2. 2, ¿no? Sería 1000 partido 500, creo, ¿no? Sí. Sería 2 al cuadrado por la R2, RC, perdón, ¿qué es cuánto? De 26. 326. ¿Esa da? 1300 cuánto? 4 1304 Ahora X M' es igual a A cuadrado por XM, ¿no? ¿Así? 217. Sería 2 al cuadrado por 217. 217, ¿cuánto nos da? 868. 868 ¿Cuál me faltaría ahora? R2', que es igual a A cuadrado por R2, ¿no? Sí. Sería 2 al cuadrado por R2, que si es 0.2. ¿Cuánto nos da eso? 08. 0.8 ¿qué sería? 0.8, ¿no? Y X2', A cuadrado por X2, sería 2 al cuadrado por 0.6. ¿Cuánto nos da eso? 2,4. 2.4. Y ahí tendría entonces el circuito equivalente real del transformador referido a 220 en este caso, ¿no? Si hubiese estado referido a B1 cuando se mantiene el mismo valor. Exacto. Si la medición, en la próxima clase creo que vamos a empezar a ver ya las pruebas y determinación de parámetros. Es decir, esos parámetros R1, X1, RC y XM, uno tiene que saber el valor. Porque en la placa, en la chapa del transformador, no vienen esos valores. Usted lo que viene en la chapa del transformador es voltaje primario, voltaje secundario, la corriente, el porciento de impedancia. Pero esos parámetros no vienen. Esos parámetros se pueden obtener realizándole pruebas al transformador, que van a ver esas pruebas en el laboratorio también cómo se hacen. Y en determinación de qué lado tú haces la prueba, es que vas a obtener esos parámetros. Si tú lo haces del lado de alta, con todos los mediciones del lado de alta, esos parámetros van a estar referidos a alta. Sin embargo, pones todos los instrumentos de medición por el lado de abajo, van a estar referidos a alta.
Aunque generalmente no se sugiere por dónde hacerlo, con seguridad, con más exactitud, pero en la práctica se hace por lo que pueda, no hacer. Quiero que hay un laboratorio real que va a ser de prueba. Por eso quiero ir a la próxima clase y darle más pruebas. La cuando haga el laboratorio tengo más idea de lo que están hablando. ¿Vamos todos hasta ahí entonces? Sí. ¿Qué me están pidiendo entonces ahora? La corriente de excitación cuando se alimenta por alto voltaje y por supuesto en este caso todavía no tiene carga el transformador, ¿no? En ese caso sería correcto decir que la I0 es igual al voltaje partido de la Z equivalente de esa mano o al que ¿Cómo? ¿Cuál es la I0? La excitación de la I0. Sí, bueno, la excitación pues, la excitación por ese peso está bien, pero ¿cuál es la excitación? No la tienen, ¿no? Tendría que hallar la primera. Después se puede decir eso. A ver, todo está hasta aquí ya, ¿no? Ya tengo este circuito equivalente. Ahora ya, yo puedo empezar a trabajar con este circuito equivalente, determinar corrientes, voltajes del circuito, igual que como ustedes lo vieron en el circuito eléctrico. Ahora me están pidiendo esta corriente, bueno, esta corriente es I1, ¿no? Esta es I2', y esta bien sería la excitación, ¿no? Si el transformador no tiene carga conectada, I2' es 0. Por tanto, la corriente I1 va a ser la misma que la excitación, ¿no? Sí. Ahí está claro que la corriente I1 es igual a la excitación, en este caso I2' igual 0, porque no tiene carga, ¿no? Entonces, esto sería un circuito serie, ¿no? Y en este circuito serie, ¿cómo yo puedo determinar la corriente que circula por él? Por ley de Ohm sería este voltaje partido de la impedancia equivalente, ¿no? Simplemente tengo que hacer entonces decir que I' sería igual V2 partido la Z equivalente, ¿no? ¿Qué sería esa Z equivalente? Bueno, sería 220 ángulo 0 partido de la Z equivalente, que ¿quién sería? Estas dos en paralelo y el equivalente en serie con Z1, ¿no? ¿Todos lo ven? En este circuito serie serían estas dos en paralelo y el resultado sería en serie con Z1, que es R más JX1. ¿Qué me quedaría entonces? ¿Qué sería la Z equivalente? Sería 1304 por J 868 partido 1304 más J 868. Y todo esto más 0.8 más J2, ¿no? ¿Lo ven así? Sí, yo sé B1, uso B2. Ah, ya, gracias. B1. Eso me dio.
4. Hasta ahí estamos claros. Ahora están pidiendo la FEN. Sí. ¿En qué parte del circuito equivalente está la FEN 1 y FEN 2? En la rama de monetización, ¿no? Sí, la FEN 1 estaría por el lado de acá, la FEN 2 por el lado de acá, pero recuerden que sería en fase porque fue creada por el mismo flujo, ¿no? ¿Cómo determinaría ahí entonces la FEN 1? Ya estamos trabajando con circuitos, ¿no? ¿Cómo puedo determinar el voltaje ahí en la rama de monetización? Bueno, ahorita mismo me lo comentaste. ¿Dónde se vería la FEN en este circuito? La FEN 1 acá, ¿no? ¿Así? ¿Cómo calculo este voltaje entonces? Si ya tengo la corriente que se Con la corriente, con el circuito. Por ley de Ohm, la corriente por estos dos en paralelo, ¿no? ¿Así? Y luego, si ya tengo la FEN 1, ¿cómo calculo la FEN 2? Por la Por relación de transformación, ¿no? ¿Y alguna calcula la FEN? 16. No, yo 19.3, pero más o menos. 2 horas, 2 veces. ¿Qué ángulo nos dio? 0. 0.03. No sé qué sea. ¿Está bien? 219.36 ángulo menos 0.03.
Ya tienen la E1, sería E2, sería E1 partido A. La P1 sería la corriente de excitación por Rm' por J XM'. Esa es la D, profesora, ¿cierto? C, ¿no? RC por J XM' partido RC más J XM'. Es decir, que la P1 sería 0.3 ángulo menos 56.4 por 1304 por J 868 partido 1304 más J 868. Esta mayor tiene 219.3 ángulo menos 0.03 voltios. Y entonces la FEC 2, ¿a qué sería igual? A E1 partido por A. A E1 partido por A. Sería entonces 219.3 ángulo menos 0.03 partido 2. ¿Cuánto sería eso? 109.68. 109.68, el mismo ángulo, ¿no? Porque recuerden que ambas están en fase, porque son creadas por el mismo flujo, ¿no? Por la cantidad de decimales que uno ocupa. No. Cuando estamos hablando de que no se tenga hasta esos decimales, no. Bueno, ahora cómo determinamos la corriente nominal primario y secundario si despreciamos la baja movilización. Tenemos la potencia. Tiene la potencia y uno sería con la potencia y el voltaje 1 y la corriente 2 con la potencia y el voltaje 2. En este caso sigue, la idea sigue con una referencia vista con el circuito equivalente en D1. Porque trabajaríamos con la D2'. Sí, aquí realmente la corriente 2 nominal y 1 nominal es el valor modular que tú vas a obtener con la potencia. Aquí no lo estás haciendo con el circuito equivalente. Sería con 110 o con 20. Que realmente son campos de placa, de chaga y transformador.
454 y... 4.54 la corriente 1 y de 2. 902. ¿Cómo sería esto entonces? Con el siguiente. La potencia sería igual al voltaje 1 por la corriente 1, ¿no? Entonces la corriente 1, por supuesto nominal, la corriente 1 que sería igual a la potencia nominal partido del voltaje nominal. Pero voy a hablar, ¿Cuánto es la potencia? Que se la fijo, no se lo... Un kilo. Y partido del voltaje que sería 220, ¿no? ¿Cuánto le daba esto? 4.54 amperes. Y la corriente del secundario sería ese nominal también es igual al voltaje 2 nominal por la corriente 2. Recuerden que idealmente se mantiene la misma potencia de entrada y salida. Aquí tendríamos entonces que 2 nominal sería 1000 partido 110, ¿no? ¿Cuánto nos da ese? 9.09. 9.09 amperes. Y eso es lo que estaban pidiendo en ese sorteo. Después le están pidiendo el circuito equivalente aproximado, ¿no? O simplificado. ¿Es simplificado? Ya para la última, pide control de voltaje por el primario, conviene trabajar con el circuito simplificado. Exactamente. En el último inciso, por eso lo están pidiendo ahora el simplificado, ¿no? Ya después sería más conveniente trabajar con el simplificado, ya que no están obligando a trabajar con ningún otro. Y es mucho más sencillo hacerlo en el simplificado. Es decir, aquí. Están pidiendo entonces ahora el circuito equivalente. Ahora mismo. Circuito equivalente
alta le decían, ¿no? Es decir, este sería un V1 y sería referido alta, ¿no? ¿A qué sería igual a R equivalente en este caso? A R1 más R2', ¿no? O lo que sería lo mismo, la R equivalente, ¿a qué sería igual? 0,8 más 0,8. 0,8 más 0,8, ¿no? 1.61. Y la X equivalente, X1 más X2', ¿no? ¿A qué sería igual entonces? 2 más 4.4. Ya tenemos el circuito equivalente entonces simplificado para este inciso, ¿no? Dudas ahí. ¿Ya estamos hasta ahí? Ahora, ¿qué me están pidiendo en el último inciso? Ahora le voy a poner carga al transformador. La carga tiene 0.8 kVA, por supuesto está conectada por baja, por 110 voltios en este caso, y tiene un factor de potencia de 0.8 en atrás. ¿Cómo puedo calcular entonces cuál sería el voltaje por primaria cuando le coloco una carga con esas características al circuito? Es decir, tendría que tener ese mismo circuito, es más fácil trabajar, ¿no? Tengo que tener este circuito, la equivalente, que ya tengo todo referido a primario, que sería V2', y aquí ahora le coloco una carga. ¿No? ¿Sí? Me están pidiendo entonces qué voltaje tiene que aplicar por primario cuando le coloco una carga que tiene, creo que es 0.8, ¿no? Kilo o kilovoltios, y un factor de potencia de 0.8 en atrás. Sugerencia, a ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Lo primero tengo que tener, ya tengo la R equivalente que es 1.6 y esto es 4.4, los dos referidos al lado de alta, aquí, ¿no? Pero ahora el voltaje V2 tengo que referirlo también, ¿no? ¿Cómo nos refiere? Sería 110 por A, ¿no? ¿Qué habríamos visto? Si tengo la potencia de la carga, bueno, y el ángulo del factor de potencia, que recuerden que sería el desfasaje entre voltaje y corriente, ¿no? Si pongo el voltaje V2 por referencia a ángulo cero, ¿no puedo determinar esa corriente? Ese que es igual. Voltaje por corriente, ¿no? ¿Así? Ya tengo el voltaje, tengo la potencia y puedo terminar por aquí el módulo de la corriente, ¿no? ¿Cuánto sería la potencia? Sería, entonces la corriente y 2 por el módulo, ¿no? Sería 800, ¿no? Partido los 220, ¿no?
También puede hacerlo con su propio lado, pero después referirlo, ¿no? ¿Está claro? Sería entonces 800 partido 220, ¿cuánto me dio? 3.63, ¿no? Sí, sí. 3.63. Ese es el módulo, ¿no? ¿Y cuál sería el ángulo de esa corriente? 3.63, ángulo de medida 36.86, ¿no? Por negativo, porque está en la clase. ¿Está claro? ¿Todos lo ven? Y ahí si tengo la corriente y tengo todos los parámetros del circuito, puedo calcular el voltaje V1, ¿no? ¿Cómo lo podría calcular? No. Por este circuito equivalente. Sumando la corriente, sumando la potencia. Ya, este sería I2', ¿no? Ah, pero tengo este voltaje, tengo la corriente, tengo todo para calcular V1 aquí. la tensión que está ahí se suma por aquí. Calculando V1, ¿cómo lo podría calcular aquí? V1 que sería igual a I2' por R2. Bueno, digo, es equivalente. Equivalente más equivalente más V2', ¿no es así? Sí. Porque todos los parámetros de este circuito ya estarían referidos a alta, ¿no? Ya entonces voy a decir que V1 sería la corriente que era 3.63 ángulo de menos 36.86 más, por la R equivalente que es 1.6 más J 4.4, ¿no? Todo eso más 220, ¿no? Ese voltaje que dio 234.43 ángulo de 2.28. ¿Está claro? Fíjense que es mucho más sencillo trabajar con el circuito simplificado en este caso, ¿no? Creo que se acaba a las 10 para las 12 o a las 12. Así no sé que todo el ejercicio rápido porque todo no... A las 11:50. Si no me da tiempo después de tiramos el... Mira, aquí no le decían de la relación de voltaje, con la relación de voltaje, pero puedo determinarla por aquí, ¿no? ¿Cuál sería la relación de voltaje con esa carga? Bueno, terminen eso para entonces calcular la relación de voltaje. ¿Ya todos están hasta ahí?
fuente de voltaje. Lo que tengo que tener presente es que todos los parámetros del circuito sencillo serie tienen que estar referidos al lado de alto, ¿no? Ayer el de uno lo sacó ¿Por qué no le acabó? ¿Qué hice aquí? En este circuito serie ya tengo todos los parámetros, tengo este voltaje, ya determiné la corriente que circula por la carga, que es la misma, ¿no? Ya entonces con una ley de Kirchhoff de tensión digo que este voltaje sería igual a la corriente que circula por esta caída más el voltaje V2, ¿no? Calculé V2. Bueno, en este caso, si no se lo piden, pero ¿cómo calcularíamos la regulación de voltaje? ¿Ya quiere igual la regulación de voltaje? V2 vacío. V2. De carga. V vacío menos V2 con carga partido V2 con carga por 100%, ¿no es así? Sí. ¿Cuánto sería el voltaje de vacío? Bueno, para esta carga, queremos calcular la regulación de voltaje para la carga del inciso anterior, ¿no? ¿Cómo determino el voltaje V2 vacío ahí? El kilo por 20. No, el kilo por 220 sería con carga ya. Es decir, los 220 estamos determinando el voltaje. Así. Es decir, con carga el voltaje nominal, bueno, según se lo estoy refiriendo o no. Pero ¿cuál sería el voltaje vacío? En ese circuito, el voltaje vacío, si con estos terminales abiertos, aquí, si este voltaje va abierto, no se va a ver el voltaje V1. En un circuito, este circuito serie, si yo abro la carga aquí, ¿qué voltaje se va a ver? El voltaje V1, ¿no? ¿Así? Si aquí está abierto, no circula corriente, el voltaje de estos terminales va a ser el mismo que hay acá, ¿no? ¿Así? ¿Todos lo ven? Sí. Un circuito serie, si está abierto, no pasa corriente. Y si no pasa corriente, este voltaje coincide con el de la fuente V1. Por lo tanto, puedo decir que V2 en vacío sería igual a quién? A V1 en este caso, ¿no? Y el V2 con carga ya lo tengo, ¿no? ¿Cómo puedo calcular entonces la regulación de voltaje aquí? V2 en vacío, ¿qué sería? 234.43. ¿Menos quién? Profe, tengo una duda. Sí. ¿Y cuándo tendríamos los 110 en los datos de la placa? El 110 sería el real por secundario sin referir. Si no trabajas sin con el circuito referir, equivalente, claro, si no trabajas con el circuito equivalente, el 110 por el secundario y 220 por primario. Bueno, si lo alimentas por alto, 220, 110. Es decir, esto es un circuito equivalente que representa todos los fenómenos reales que ocurren en el transformador, pero realmente no están unidos eléctricamente, ¿no? Ese es un circuito de referencia que tú utilizas para calcular parámetros, para ver, por ejemplo, el comportamiento del transformador cuando hay una carga determinada, para calcular el porcentaje de regulación de voltaje, pero en la práctica el circuito equivalente eléctrico, eléctricamente no están unidos, ¿entiendes? Es una representación circuital para poder calcular parámetros, ¿no? Pero realmente tengo 110 por secundario, a plena carga, ¿no? Cuando alimento 220 por primario. Ahora, si yo voy a hacer algún cálculo, voy a utilizar un circuito equivalente que representa el transformador, tengo que referir siempre de un lado al otro, pero en la práctica ya hay 110 nominal y 220 de nominal si alimento plena carga. ¿Okay? Y aquí entonces este voltaje 234 sería V1, pero referido a su propio lado, ¿no? Porque ese circuito equivalente que usamos era referido a quién? Al 220, ¿no? ¿Estamos todos hasta ahí? Sí. Este voltaje que yo obtuve es propio de V1 sin referir, ¿no? Si quiero calcular la regulación de voltaje, tengo que tener entonces el voltaje V2 también referido al primario, ¿no? Lo que sí no puedo hacer es que yo calcule con V1 del propio primario y V2 del propio secundario, ¿no? Entonces sería, ¿cómo sería el V2 con carga? Aquí sería 220, ¿no? Partido 220 por 100%. Y esa sería la regulación de voltaje, ¿no? ¿Cuánto me da esto? Sería 34.43 partido 220%. No, porque aquí para no modular nada más. 6.55. Aquí 6.55. Ya está multiplicado por 100, ¿no? Sí.
Esto sería el porciento de regulación de voltaje con esa carga. Pero fíjense, puedo hacerlo también de otra manera, ¿no? Aquí, ¿qué fue lo que hice? Referí el voltaje del secundario al primario porque tenía el V1 ya calculado con primario, pero puedo hacerlo contrario, ¿no? Sí, Yo tengo una duda con el primero. Sí. Según la fórmula dice U2 vacío, ¿cierto? Ajá. Y el 234 fue obtenido cuando conectamos una carga. Claro, el 234 es el voltaje que hay en primario, Pero cuando tú conectas esa carga. Ajá. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Sí, pero cuando yo quito esa carga, si esa carga no existiera, ¿qué voltaje se queda ahí? debería ser 220 en vacío. O sea, eso es lo que tendríamos según plano. A ver, mira. Según plano tú tenías 220 En vacío. y a plena carga, alimentando con plena carga con una carga a corriente nominal, ¿no? Si tú le pones otra carga, que no sería la nominal, vas a tener otro voltaje, ¿no? Va a circular otra corriente. ¿Qué voltaje sería para esa carga? Ya calculamos que era 234. Sí, 234. Es decir, que para esa carga, cuando tú le pones esa carga, tienes que aplicarle por primario 234, ¿no? Sí. Para esas condiciones, si la carga no estuviera, ¿qué voltaje habría por primario? El mismo, ¿no? En este circuito. Porque el porcentaje de regulación de voltaje, ¿qué es lo que me dice? La diferencia que habría para esa carga, entre el transformador con carga y sin carga, es decir, ¿cuál sería la caída? En otras palabras, ¿cuál sería la caída que hay en la impedancia equivalente, ¿no? Como 14 más 43. Que sería la diferencia, ¿no? Sí. La diferencia entre el voltaje vacío y el voltaje con carga va a ser lo que se va a caer en la impedancia equivalente, ¿no? Pero entonces cuando colocó al lado 220 pues dice U2 carga. Exacto. Pero estamos trabajando, este voltaje V1 es referido a su propio lado, ¿no? Ya. Todo tiene que estar referido a un lado. Por eso, otra vía, que es lo que le iba a hacer a otra forma. Podrías referir el V1 al secundario y trabajar con 110, ¿no? Podría ser entonces el delta V. Este voltaje, ¿cómo lo llevo abajo? Sería 234.43 dividido 2 menos 210 partido 110 por 100. ¿Qué dice aquí? En lugar de referir el secundario al primario, referir el primario al secundario, que le tiene que dar lo mismo, ¿no? ¿Está acá? ¿Cuánto le da esto? ¿Tomaré como verifico? Tiene que dar lo mismo, 6.55%. 6.51. Básicamente entonces, ¿qué sería el porcentaje de regulación de voltaje? La caída que va a haber en la impedancia equivalente. Porque idealmente se fueran iguales, ¿no? Que no existiera caída, pero en la práctica va a existir una caída en esa impedancia, ¿no? Lo que sí está claro es que si yo voy a hacerlo por el circuito equivalente, uno de los dos lados siempre tiene que estar referido al otro, ¿no? Porque realmente en la práctica no están unidos eléctricamente. Eso es una representación circuital que me ayuda a mí a hacer esos cálculos, ¿no? Pero en la práctica no es así, ¿no? ¿Estamos claros? ¿No habrá duda ahí entonces? Bueno, el viernes entonces seguimos con las pruebas para determinar esos parámetros, ¿no? Porque realmente en la placa del transformador ustedes van a ver voltaje primario, voltaje secundario, corriente, por ciento de impedancia, pero nunca esos parámetros, ¿no? Bueno, que tengan buen fin de semana. Igualmente, profesor.